En continuación del proceso académico diario que realiza la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, en la tarde-noche de hoy, lunes 17 de julio de 2023, les damos a todos ustedes una cordial bienvenida para un análisis especializado, nuevamente, con unos puntos específicos, presentando una propuesta de conceptos geopolíticos de integración nacional, de integrar todo ese tejido que constituye la nación, que constituye el país, que consideramos desde nuestra óptica válidos para la construcción sólida de un partido político que sea transformador en Colombia. No estamos hablando de crear un partido político al estilo de los que hay como empresas electoreras que venden avales, compran avales y se distribuyen los cargos para ocupar cargos o nombrar candidatos sin ninguna fundamentación, sino lo que queremos presentar es concepción, ideas, solidez, estructura, tanto moral como ideológica, como académica, como formativa. Ese es el enfoque que queremos darle al ejercicio en el día de hoy. Y que invitamos a los participantes también a profundizar y dar sus puntos de vista alrededor de los aspectos que vamos a trabajar. Entonces, comencemos a analizar un paso a paso de lo que vamos a presentar hoy. Y vemos que para llegar a un gran objetivo, para dar en el blanco, hay que tener lo fundamental de todo esto, que es un objetivo estratégico. Es saber hacia dónde se quiere llegar y qué es lo que se quiere hacer, escrito en una forma clara de un qué, quién, cuándo, cómo, por qué y para qué. Aquí no aparece el quién, porque se sobreentiende que es el partido político X o Y que debe tener esa visión de construcción de país. Entonces lo colocamos por eso en un verbo en infinitivo: diseñar un programa estratégico o el programa estratégico de proyectos geopolíticos de beneficio nacional para posicionar a Colombia como referente de seguridad y desarrollo en el continente. Entonces vemos que aquí hay unos elementos muy comunes a la propuesta que hace Fundelt de la creación de un proyecto político encabezado por las reservas. Recordamos que hace 3 años, cuando iniciamos con este proyecto, definimos que era una reserva moral porque debía integrar a la población civil y a las reservas de las fuerzas militares en un solo objetivo, que era Colombia. Hoy aparecen grupos que se apropiaron de eso, de la reserva moral, y acaban de descubrir que el agua moja, que la rueda gira y que el aire es muy importante en la navegación aérea. Ese objetivo estratégico que nosotros planteamos aquí apunta también en la forma específica de lo que propone Fundelt, y es que Colombia se fortalezca por dentro para que sea estructurada y un ejemplo a seguir en todo el continente. Y lo hemos repetido, nos corresponde esa visión por el mismo condicionamiento geográfico, la posición geoestratégica y la prospección geopolítica que podría tener el país. En segunda medida, visto ese objetivo, miremos ahora cuáles serían las fases de ese proyecto, de ese gran sueño, de esa estructura lógica que queremos darle a un ejercicio orientado a desarrollar fuertemente el país dentro de sus fronteras, dentro de su institucionalidad y dentro de su concepto de Estado-Nación, para que a partir de ahí se proyecte y sea un faro de luz para el continente. Entonces, en primera medida vemos que la primera fase, o la fase inicial, que tiene, pues, como todos los grandes proyectos, un montón de detalles, la hemos llamado, que se llame el contenido estructural. Es decir, tener todo un concepto definido, tener una militancia sólida, tener lo que se llama bien definida la cultura organizacional, la cultura organizativa
y la cultura operativa. Bien definido eso con su reglamentación interna, con sus nodos que atado uno con otro forman una gran cadena y muy sólida para hacer que el partido sea exactamente un partido. Hemos sido críticos y reiterativos aquí que nos preguntan siempre, bueno, pero ¿para qué más partidos si ya existen? Entonces la respuesta nuestra siempre es no, no existen partidos. Hay empresas clientelistas electorales y ninguna tiene proyecto sólido porque aquí se dice que liberales contra conservadores, que verdes contra liberales o contra no sé qué, y los únicos que tienen un concepto diferente son los comunistas que piensan no en acabar con el esquema de la corruptela, no, sino en manejar el Estado con fines estatistas y destruir la empresa privada. Los demás todos coinciden de una u otra manera en que la empresa privada funcione y lo que hacen es, por medio de corruptelas, atarse a lo que les conviene, no importa que se sacrifique el país. Entonces, ese primer paso tiene que llevarnos a otro, y la flecha lo indica. ¿A cuál nos va a llevar? Nos va a llevar a algo que llamamos lo que pega en el blanco, lo que da en el objetivo, lo que mueve perfectamente todo su ajedrez, lo que tiene control de producción interna, lo que tiene organización, es decir, a una estrategia. Entonces vemos que para poder trazar la estrategia hay que tener contenido. Pero qué dificultad tan grande que hay con los grupos significativos de ciudadanos que le apuntan por calenturas, por emociones, por las más situaciones, a formar un partido. No quieren partir del contenido cultural, sino hablan de una vez de la estrategia, de desarrollar una estrategia sin tener contenido estructural. Entonces, viéndolo de manera muy coloquial, eso es como el que no tiene previsto ni siquiera un ingreso mínimamente sustentable y está hablando con la señora, con la novia, que tampoco tiene nada, que casémonos, que es que Dios proveerá. Es más o menos el mismo ejemplo. Mírenlo y verá que es lo mismo, ¿no? Casémonos, que Dios proveerá. Vámonos a pasear a Melgar, no llevo plata, pero vayámonos, que Dios proveerá. Entonces, ahí está una dificultad grande y demuestra que antes que cualquier paso se debe tener el contenido estructural, es decir, darle la forma al proyecto. Y como estamos hablando de geopolítica, que es uno de los grandes campos que tiene o debe tener de acción el partido, primero hay que construir ese contenido estructural, luego trazar una estrategia de cómo se va a desarrollar. Pero viene otra flecha que nos indica que vamos para un tercer paso. Y ese tercer paso, lo vemos aquí, significado con una serie de piñones articulados y con unas personas que están dando las orientaciones para que esos piñones o quienes manejan esos piñones los hagan circular todos al unísono. Eso se llama conducción estratégica. Si miramos lo que le está sucediendo a la reserva en este momento, es que se están saltando del primer paso al tercero, y fuera de eso, a lo que ellos llaman la conducción estratégica, se reduce simplemente a un activismo, que es la palabra apropiada para decirle, que es salir a las calles a protestar o hacer difusiones de pensamientos o reenviar mensajes en contra o a favor de algunas líneas políticas. Entonces vemos que se han saltado tres fases fundamentales de un proyecto. Y si no tiene un enfoque, por ejemplo, como en este caso que hoy vamos a hablar de geopolítica, pues un partido que no tenga enfoque de geopolítica, lo hemos repetido hasta la saciedad y lo hemos visto con ejemplos muy claros, como el que se mencionaba en la introducción, acerca de la correlación tan directa que hay entre seguridad integral y geopolítica. Son cada vez más yuxtapuestas y también yuxtapuestas con la gobernanza. Entonces, si no hay esos conceptos de ese contenido y esas fases, pues es muy claro que no vamos a llegar a ningún Pereira y vamos a continuar en el subdesarrollo.
O sea, el subdesarrollo es porque no se cumplen estos pasos que tienen mucho de contenido cada uno. Lo estamos presentando de una manera gruesa y rápida. Esto nos lleva a un cuarto paso. Ahí lo vemos, muy elegante el hombre. Y son los resultados tangibles. Dicen algunos aforismos muy coloquiales que los cementerios están llenos de personas que tenían muy buenas intenciones, pero que en la vida lo que vale son los resultados tangibles, y eso es cierto. Eso de que el puntero derecho pegó un carrerón y metió el centro, y el centro delantero se botó en palomita y cabeció, pero la pelota casi entra, pasó por un ladito. Espectacular la jugada para el recuerdo, pero no metió el gol. Entonces, un proyecto, y en este caso que es de prospección geopolítica, tiene que tener resultados tangibles. Y eso nos lleva a que los resultados que tangible, pues se sobreentiende que es medible, verificable y evaluable, lo cual nos lleva por esta flecha de correlación, una flecha que abraza, que le da mucho ímpetu y mucha fuerza, y es que tiene que estar en un círculo que es muy rápido, y que por ser rápido arrastra y saca la mediocridad a un lado. Es una característica de la física dinámica, ¿no? La estática, pues, se queda ahí, y es el peso pesado, el peso firme que hace una fuerza, una presión sobre otro cuerpo, y la dinámica es la que, por su agilidad, produce fuerzas centrífugas o centrípetas, depende cómo esté funcionando, y arrastra. Entonces, tiene esa etapa que la llamaríamos la etapa de evaluación y ajustes, tiene el análisis permanente, la mejora y nuevos resultados, y se convierte en un círculo permanente que va muy agitado, y quien se deja sacar o por la fuerza centrífuga o se deja inmersar por la fuerza centrípeta, perdió el año. Todo esto, pues lo sabemos, lo hemos visto a lo largo de los cursos, con alguna información de administración, o sea, no estamos diciendo nada nuevo, solo que queremos puntualizar que para llegar a producir resultados y evaluación, un partido político tiene que tener estos pasos mínimos, estas etapas de construcción, de solidificación, y si ya es con temas de geopolítica, como vamos a ver, sí que es más complejo. Entonces ahora miremos, ya vayámonos a lo específico, al contenido estructural, que es el primer paso de la geopolítica. Ahí vemos una cantidad de fichas que se van a colocar una encajada con la otra para que ese contenido estructural nos diga qué es lo que queremos, cómo lo queremos y cómo nos ponemos todos de acuerdo para hacerlo. Entonces viene algo esencial que ha repetido Fundel siempre, y que no nos cansaremos de repetirlo porque no hemos encontrado otro camino que no sea la forma de construir un partido político que genere militancia, que genere sinergia y que genere cultura organizacional, y desde luego que genere personas capaces de realizar la conducción del Estado en los 3 niveles de administración pública, que genere personas capaces de participar en la legislación nacional, en el trabajo de construcción de las ordenanzas departamentales y en los acuerdos municipales, para que, atadas a un solo objetivo de partido, conduzcan a los objetivos nacionales. Y lo mismo, ese partido, para poder hacer geopolítica, como vamos a ver ya lo ambicioso que es, como mínimo lo que se propone en la realidad que enfrenta Colombia, debe tener políticas de Estado. Si no existe, tiene que llevarlas a que se construyan o a que se aprueben. O sea, ese partido tiene que llegar tanto al Congreso de la República como a los entes de administración pública, es a proponer trabajos sobre objetivos nacionales. ¿Para qué? Pues al ser un objetivo nacional, no importa la identidad política que tengan los demás ciudadanos, tienen que entender que es por ahí y no con la confrontación y el choque y la descalificación, que ha sido nuestra tradición
y nuestra forma de hacer política en el país. Y que esas políticas de Estado que son órdenes superiores para el que está gobernando y que puede darle su cariz y su toque personal, pero está enfocado en las políticas del Estado. En tercera medida, tiene que hablar de asuntos programáticos. Si va a ser una transformación geopolítica como la que vamos a ver a continuación con un listado de algunas propuestas, que no son todas, debe estar enmarcado dentro de unos objetivos muy definidos, unas políticas claras de Estado, no de partido, no de grupo, no de personas, que es lo peor que nos pasa, o sea, de gobiernos, y que a eso lo debe tener como un asunto programático. O sea, que si se va a hacer otro acuerdo con otro partido, con otro grupo, tiene que ser sobre el programa y no sobre repartición de puestos. Que habrá que hacer la repartición de puestos, pues claro, pero es que si se hace el programa, entonces se sabe qué se necesita de cada lado, los especialistas de cada lado, y no decir, bueno, entonces son 50 cargos que hay, 20 para usted y 30 para mí, porque yo tuve tantos votos, que es lo que tradicionalmente ha ocurrido, y entonces se convierte en una pugnacidad entre intereses de los que ocupan los cargos y no los intereses de los gobernados que los eligen. Y lo más importante, para que hablemos de temas geopolíticos, debe contar con megaproyectos. Si no, pues no es partido, lo que ese es un grupo que aspira a que unos burócratas aprovechen la ingenuidad del pueblo que vota por ellos y los elija. Y ahí es donde parece que las reservas no han entendido nuestra posición de no es que estemos en contra de los candidatos que se lanzan, no, al contrario, ojalá hubiera más, pero primero que tengan los 5 pasos bien claros y que en cada paso se ubiquen y que al llegar a trabajar sepan que hay unos objetivos nacionales, unas políticas de Estado, unos asuntos programáticos de partidos sobre los cuales se trabajan y se mueven los ejes de gravedad del proyecto político específico y que además deben apuntarles a megaproyectos, no en pequeñito. ¿Y por qué decimos megaproyectos? Es porque un megaproyecto es todo lo que tenga una estructura nacional. Entonces quiere decir que si estuviéramos cumpliendo la política como es el concejal de el Partido Liberal o del Partido Conservador o del Partido, aquí se nos devolvió accidentalmente esto, o del Partido X o Y, nos tendría que estar todo el tiempo gravitando su accionar alrededor de una política organizativa o estratégica o un megaproyecto de su agrupación política. Entonces, miramos aquí el primer megaproyecto que propone la fundación para que un partido político que represente no la reserva moral que sale a gritar que el mandatario es malo o bueno, o que sale a gritar que somos los salvadores del país, o que somos la derecha, o que la señora X o Y senadora que es candidata presidencial es nuestra salvación, o que este sí es un gran líder porque le dice 4 frescas a otro político, ¿no? Eso se llama politiquería, demagogia, oportunismo. Estamos hablando de cosas serias que se le van a proponer al país donde se pudiera generar una transformación. O sea, por eso decimos en el título de la videoconferencia, un partido político transformador. Entonces hablamos de que tiene un enfoque, el canal interoceánico, porque es una necesidad mundial de la cual hemos hablado, y Colombia tiene todas las condiciones para hacerlo, solo que falta la decisión política y el compromiso de los entes respectivos. En segunda medida, como mínimo, insistimos, es que nuestra costa atlántica es un centro megaturístico del planeta. No se puede catalogar de otra manera. Pero lo que pasa es que, como dijo Platón y dijeron Sócrates y Aristóteles, y los tres manejaron esa teoría del acto y la potencia, entonces estás en potencia. En el acto es que lo hagamos, que sea actual, que exista, porque tiene muchas condiciones para hacerlo. Y anexo a eso, se puede desplegar lo que no nos imaginamos todos aquí. Es muchísimo. Se puede desarrollar primero, pues casi 1.600 kilómetros de costa apta para hacer turismo vacacional, no solo Cartagena, Santa Marta, sino todas, bien organizado. Se pueden construir centros de veraneo internacional, los que no nos imaginamos, y lo tendríamos lleno los
365 días del año, porque el clima es apto y porque en el mundo hay suficientes turistas que vendrían a gusto si estuviera todo eso organizado. Pero si a eso le agregamos eh, la cantidad de trabajo que generaría, de empleo que generaría, es incalculable. No habría miseria en la costa atlántica ni en Colombia, porque mucha gente podría ir a trabajar allá. La cantidad de mega obras que se desarrollarían alrededor de eso, autopistas, ferrocarriles, transporte fluvial por los principales ríos, pesca deportiva, deportes acuáticos, casinos, zonas de recreación, como los grandes parques que hay en la Florida, donde el clima es desesperante. Aquí el calor tropical es menos en la costa colombiana y mucho más agradable. Los centros gastronómicos internacionales, centros de convenciones internacionales. De hecho, nos ponemos a soñar aquí y no dormimos de la felicidad de pensar todo lo que se podría hacer ahí, metiéndole dinero a esa zona. Ahora, y demás inversiones extranjeras en grandes proyectos de muchas industrias, de muchas empresas, centros comerciales de la mejor calidad. O sea, está todo para hacerlo. No se haría en un día, pero es un plan geopolítico a largo plazo que hay que diseñarlo y dejarlo para que un partido lo desarrolle a capa y espada, lo defienda, tanto en el Congreso como en los cargos públicos. ¿Qué más? Es que hay que pensar es en la red ferroviaria panamericana. Eso lo han hablado 1000 veces, y que la carretera panamericana, y de hecho eso existe por ahí. Pero es que hay que pasar a dar el paso. Es que, ¿cuánto llevamos diciendo que Colombia puede unir al Pacífico por Venezuela, o desde Venezuela hasta el Pacífico atravesando el país? Pero nos quedamos en la idea y la ideologización y no entendemos que la Unión Europea, teniendo 20.000 problemas, con tantos idiomas que hablan, con tantas etnias, con tantas historias de guerras, hicieron a un ladito todo ese problema y se propusieron, primero con el Euro al Paz. Tal vez quienes viajaron a Europa en los años 80 y 90 conocieron mucho el Euro al Paz, que era comprar un tiquete con el cual podía viajar por toda Europa, o por lo menos por los países que estaban en la Comunidad Económica Europea. Después, con la Unión Europea, prácticamente quedó eso ya más abierto. Ya casi nadie nombra el Euro al Paz, porque hay tantas ofertas y tanta demanda que se maneja de otra manera, e inclusive puede llevarse la sorpresa que si llega a comprar un tiquete aéreo en una aerolínea de primera calidad con todas las formalidades, se lleva la sorpresa que le vale €1 el tiquete. Estuvo de buenas. Y en cambio el que llega de último le toca pagar 3.000 euros por el viaje, pero es el juego como está. Y así funciona y está funcionando. Entonces, al pasarlo a las redes ferroviarias, que en Europa funcionan de maravilla y es uno de sus grandes fortalezas, de sus grandes activos estratégicos, un país como Colombia, que tiene las regiones aisladas, entonces aquí hablamos hoy de integración, hay que integrarlo con una red ferroviaria, y Colombia, por su posición, puede articular a muchos países de Sudamérica: Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, perdón, Brasil, y de ahí pues está por extensión Argentina, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Entonces esa red ferroviaria hay que pensarla es en ese nivel, no en pequeñito, y atravesar el país, como lo hemos propuesto y escuchado aquí, en una red ferroviaria que una el norte con el sur de Colombia, siguiendo el piedemonte llanero, que una a la costa atlántica con el Pacífico por otro ferrocarril, no el aéreo volador que están hablando por allá. Bueno, también tenemos otro objetivo nacional, y es que debe ser resolver el problema de los cinturones de miseria. Y para resolverlo hay que sacarlos de las ciudades, pero no echarlos y decirles ustedes se van y piérdase, ¿no? Cada uno que se defienda, no, sino un plan estratégico, recoger todas esas personas que son potencialmente trabajadoras, productivas mejor, porque trabajadoras son muchas, ya en un campo económico mejor, y generar la posibilidad de la inversión para que haya empresas eh, que los contraten, y que con un proceso adecuado, correcto, esas personas construyan su nueva vida en otras partes. O sea, aprenderle a lo elemental que nos enseña Estados Unidos.
Está la gran urbe que es Nueva York, pero alrededor en la zona triestatal, New York, Connecticut y New Jersey, encuentra uno muchas ciudades que tienen una gran cantidad de empresas que generan mucho empleo, que generan desarrollo, que generan flujo económico, y en los tres estados se vive muy bien. Pero igual es en la área triestatal de Delaware, Washington y Virginia. O si va al sector de California, pues encuentra todo ese emporio que hay desde San Francisco hasta Los Ángeles, y hay una gran cantidad de empresas que generan empleo, pero no están concentradas solamente en las urbes. Entonces, así se evitan los cinturones de miseria, porque lo que pasa es que las urbes están convertidas como en un imán que atraen a todas estas personas, y no hay forma de resolverle el problema porque no hay cama para tanta gente, y entonces por eso hay miseria, hay violencia, etcétera. No es que en Estados Unidos no la haya, porque le está sucediendo, pero tienen un sistema distinto de vida en el que el promedio general de las personas por lo menos viven decentemente y tienen la posibilidad de disfrutar de mejores restaurantes, ir al cine, de ir a la obra de teatro, de ir a los deportes, de participar en distintas actividades, de viajar por el país, de salir del país a viajar, a conocer. Entonces, la forma de solucionar los cinturones de miseria no es darles y darles y todo ese dinero malgastado y promoviendo la corrupción, sino un plan estratégico. Si dice, estas personas se pueden ubicar, en lugar de que estén en Bogotá, en la sabana de Bogotá, distribuidas en un acuerdo con un plan de ordenamiento territorial de los alcaldes, y vamos a relocalizarlas y vamos a incentivar en un conjunto que estas ciudades desarrollen una atracción de inversión de capitales. Eso es otra cosa. Eso es lo que debe proponer un partido y tener soluciones, y no populismo de que vamos a darles casa, carro y beca. Entonces se acostumbran a eso, y el día que no les den, ahí viene el problema. Lo mismo, la educación debe ser orientada para la transformación, pero ya lo hemos dicho aquí, una educación estratégica que responda a las necesidades del país, a incrementar la investigación científica y a pensar que debe estar enfocada a resolver estos puntos sobre los cuales gravitaría un proyecto de Estado en forma geopolítica. La agroindustria, de la cual hemos hablado largo aquí, hemos tenido varias conferencias y seguiremos teniendo, para seguir formando la mentalidad de todo lo que hay alrededor de la agroindustria. O sea, somos un país agrícola. Si hiciéramos el canal interoceánico y el centro megaturístico en la costa, ¿se imaginan ustedes la demanda de alimentos que tendría Colombia para sostener desde la zona andina y desde el centro del país a todas estas personas que estarían allí trabajando o desarrollando permanentemente o haciendo mantenimiento o trabajando en todo lo que se genere, más la investigación científica? Entonces la educación tiene que estar enfocada en formar a gente que piense en este proyecto, pero eso no lo puede hacer sino un partido político que lleve esos proyectos y tenga a todo su equipo de trabajo funcionando alrededor de esos proyectos, no una cantidad de corruptos buscando cómo llenan los bolsillos y cómo mienten y engañan a todo el país, que es lo que históricamente nos ha pasado. Ahora, lo hemos insistido muchísimo, sobre todo en el programa de memoria histórica, porque es que al ver la riqueza que tiene Colombia, ya la quisiera tener el Estado de Israel para seguir haciendo más dinero del que tiene. Pero las personas que conocen Israel saben que ya le sacan dinero a una piedra, todo lo convierten en turismo y en forma de recoger el dinero para que su país esté mejor. Y aquí nosotros con toda la riqueza y peleando entre unos y otros, y no hemos salido de ese subdesarrollo, y esos municipios extraordinariamente hermosos, llenos de bandidos y de delincuentes y de terroristas y de violencia y de atraso y de ladrones que roban hasta un hueco o se roban un policía y vuelven por el relevo. Entonces es imposible que se pueda hacer algo porque no hay partidos políticos que tengan proyectos serios enfocados a eso y no a otras razones. Entonces lo que ocurre es que usualmente estas ideas las oyen ellos y vamos a hacer esto, pero lo inicia un gobierno y viene otro y cambia completamente. O simplemente ese gobierno que lo propone solo es para nombrar un poco de personas que convierten eso es como en un pulpo que desangra y desangra las finanzas del Estado y que no avanza porque no tiene líderes estratégicos. O sea, no ha cumplido las 5 etapas de construir el proyecto, desarrollar la estrategia,
mostrar los resultados y evaluarlos. Bueno, otro. El señor Belisario Betancur inició algo que era una buena idea con Barandúa y se quedó en veremos. Nosotros hemos dicho que la forma de transformar a cualquier entidad, cualquier proyecto es lo que llaman los pilotos, los modelos. Pongámonos a pensar qué le falta a Colombia para que se construyera en los llanos orientales, donde lo escogió inicialmente Belisario Betancur, la ciudad ideal del mundo, y llamar a los grandes inversionistas, que los hay dinero, hay gente, y decirles, bueno, las condiciones son estas, se cuadra todo, se vamos a construir la ciudad modelo del mundo, desde cero, que tenga sus redes de alcantarillado, sus redes de acueducto, sus redes eléctricas con las últimas tecnologías, la energía limpia, el mejor aeropuerto que se pueda construir en el mundo, la mejor red de metro, y se deje diseñada para 100, 200 años como la ciudad del mundo. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de dinero que eso le produciría a este país? La cantidad de empleo que generaría, la calidad de vida que le mejoraría a los colombianos, la obligación que le daría a las universidades por desarrollar tareas. Entonces, como vemos, esto no es para hacerlo mañana, sino es formar un concepto, una cultura que muchas personas graviten alrededor de ese proyecto y se extienden el tiempo y se van estableciendo los pasos y se podría hacer. Querer es poder. Bueno, entonces después de soñar un poco, miremos aquí acerca de la estrategia. ¿Cuál es la estrategia para desarrollar ese proyecto geopolítico? Entonces hay que comenzar por el principio, la construcción. Y la construcción se debe hacer con personas comprometidas, no con candidatos, sino con personas comprometidas a trabajar en eso y a llegar a que cuando sean candidatos, escogidos por todos, la presenten, la defiendan y la multipliquen, la idea. En segunda medida, hay que tener una unificación de criterios. Parece que el único criterio que tenemos los colombianos en política es atacar al gobierno de turno. Eso es un deporte en Colombia. Es más, el señor Alfonso López Miquelsen decía que en Colombia somos tan característicos que no se ha posesionado el nuevo presidente cuando ya estamos pensando en tumbarlo. Y que y de nuestra cosecha le agregamos, no es sino que se construya un estatuto constitucional de alguna entidad y en la primera reunión, después de que se aprueba y se gasta un poco de tiempo, se pagan abogados, se paga dinero para registrarlo ante las entes correspondientes, etcétera. En la primera reunión, lo más común es que ya se hable de cambiar los estatutos, no de cumplir lo que está escrito en el estatuto, sino ver cómo lo cambiamos, porque es que esto no me gustó, es que si hubiéramos sabido a tiempo, es que fue que. Entonces hay que unificar los criterios, construir y unificar criterios. El tercer paso es hacer una conducción metodológica, o sea, tiro a tiro, en ráfaga no se pueden hacer las cosas. Distinto es que paralelamente se desarrollen varios procesos, porque eso es propio de la administración y es lo obvio, y para eso es la ruta crítica, que no la inventamos nosotros, eso existe desde la época que Taylor y Fayol hicieron o Taylor, ¿no? Para decir cómo se pronuncia correctamente, Taylor y Fayol hicieron su primera aproximación a la administración de proyectos. Y de ahí para allá hemos venido mejorando eso y hoy en día existe la tecnología. Entonces no es sino coger un programa y meterle toda la información de lo que se necesita y el programa le tira la ruta crítica y le dice, el primer paso es este y este. Si el proyecto va a durar 2 años, a tal fecha tiene que haber hecho esto, a tal fecha. Ya el avance es tan grande que no hay necesidad de que la persona se siente a hacer multiplicaciones, sumas y restas y hacer cálculos con unos monachitos y dibujarlo para que el otro día el profesor le pusiera a uno y le dijera que estaba equivocado. ¿No? Ya el sistema tiene que ser otro. Entonces, una conducción metodológica es fundamental. En tercera medida, en cuarta medida mejor, hay que trabajar sobre la gobernanza, que es el estilo de la administración de la democracia participativa que está por lo menos en papeles en el planeta. Y es esa democracia en la cual la sociedad no va individualmente a ver si se nos quita ese egocentrismo que tenemos, sino que va por medio de organizaciones a hablar con sus gobernantes. Y los gobernantes no gobiernan individualmente,
sino que tienen que gobernar con sus equipos de trabajo en interacción con la sociedad alrededor de los proyectos. Y decimos que un partido como tal debe ser un megaproyecto porque debe estar pensando en toda la nación y no en un grupito, ni en candidatos en particular, ni en quién saca más la cabeza, porque eso es más de lo mismo. Entonces vemos que la estrategia pega en el blanco, mide procesos, establece metas, tiene una metodología de movimiento de fichas de su propio ajedrez y al final lleva a que tenga resultados. Entonces, para llegar a los resultados, pues lógicamente hay que hacer que esa estrategia tenga una conducción. Y esa conducción parte o tiene una correlación directa con lo que acabamos de decir. Debe ser en gobernanza, no en la autocracia de la persona que dice yo soy el candidato, síganme a mí, y luego cuando esté en el poder hace lo que él considera, no lo que se debe construir en conjunto o lo que se debe trabajar a partir de lo que ya se construyó. Y tenemos ahí la pereza de los colombianos, porque esa es pereza. Nos gusta decir que hacemos parte de, pero no nos gusta integrarnos a. Y lo único que sabemos es criticar al. ¿Sí ven? Bueno, no lo repito porque ¿para qué? Lo otro es que se debe buscar la inversión extranjera, pero, ahí viene el pero, siempre pensando en los intereses nacionales que no se afecten. No se puede decir que es que se le entrega la inversión extranjera para que venga, produzca, gane y se vaya, porque eso no es conveniente. Hay que decirle que venga, produzca, trabaje, se quede y siga generando más capital con el que ya trajo. Ese es el punto ideal. Y es como Estados Unidos creció y es como la China, que ya la hemos estudiado muchísimo aquí, nos lo demostró con la etapa posterior a la muerte de Mao Zedong. Venga todo el que quiere, deje aquí mucho capital, genere mucha empresa, genere mucho empleo, genere más empresa, más participación, pero no se lleve el dinero. Y así China llegó a tener mucho dinero y antes al contrario le maneja gran parte de los recursos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hay que hacer un replanteamiento de los roles y ese replanteamiento consiste en que hay que mirar realmente qué es lo que le corresponde a cada ente que administra el Estado, porque la solución que hay es, uy, claro, hay que hacer X o Y trabajo, creemos otra empresa, creemos otro ministerio, creemos otro departamento administrativo, creemos otra organización superior. Por ejemplo, el presidente Duque se inventó, dice que una especie de superministro que hay en el Palacio, eso no necesita, no se necesita, porque entonces, ¿para qué está él? ¿Para qué está la vicepresidencia? ¿Para qué está el rol de cada ministerio? ¿Cuál es la comunicación directa? No es llenando eso de burócratas y burócratas. Y entonces, pues se vuelve como el teléfono roto, ¿no? Que hay tanta gente que tiene que recibir en una línea, en una cadena de mando, lo que se dice, que cuando llega el que la tiene que hacer, lo tienen completamente enredado porque cada quien lo va transmitiendo de su manera y le va agregando su propio pedazo. Entonces, nos parece que lo que hay es que replantear los roles y esa misma burocracia que ya existe, o disminuirla o ponerle trabajo de verdad y con una valoración técnica y el que no sirve, let's go y chao mi amigo. También hay que trabajar es sobre el fortalecimiento de la institucionalidad. Aquí lo hemos repetido hasta la saciedad y no hay otro camino. Es que lo que hace fuertes a los gobiernos, hace fuerte a las sociedades e impulsa el desarrollo nacional y la seguridad nacional es la institucionalidad. Porque cuando cada cosa está organizada, reglamentada y cada quien cumple con sus funciones, tanto en lo público como en lo privado, tenemos una sociedad mejor organizada. Pero y gracias a Suecia, Suiza, Finlandia. Son países que nos llevan ventaja en eso porque la institucionalidad no solo que es fuerte, sino que es respetada. Y desafortunadamente en nuestros roles de la calentura tropical latinoamericana, creemos que el fortalecimiento de la institucionalidad es el abuso del poder o la extralimitación de las funciones, como está ocurriendo en El Salvador, y ya vemos que hay quienes lo ponen de ejemplo. Lo ponen de ejemplo y si llegara aquí comienzan todos
apretarse de esa manera y lo tocan algún día, entonces ahí sí habla de libertades y de derechos. Entonces hay que fortalecer la institucionalidad para que todos los entes trabajen y funcionen y generar siempre el desarrollo socioeconómico. Muy importante también que se trabaje alrededor de visión, misión y objetivos. La estrategia debe funcionar así y para eso es que se visiona un partido, se visiona una empresa, cómo lo queremos ver adelante, o sea, la perspectiva siempre. Y desde luego que todo lo que se haga es alrededor de la misión y no alrededor del gusto de los que estén en las palancas de poder temporalmente, porque eso no es institucionalidad, eso es unipersonalismo, así sea temporal. Y desde luego lo dejamos para lo último de resaltarlo, son las alianzas programáticas. Esa es la forma de conducir la estrategia. No es haciendo alianzas para repartir burocracia, porque lo llama corrupción y politiquería y descomposición. Es con programas. Y claro, ya al partir de los programas se escoge a los más idóneos, entonces estaríamos hablando de un esquema diferente. Por eso, la conducción estratégica nos debe dar siempre la idea de que es una cantidad de opiniones articulados uno con otro y no es la idea de alguien, en el caso de Bukele o de Petro o de Lula da Silva o del señor que esté en Argentina o del señor que esté en Bolivia, es que aquí l'état c'est moi, el Estado soy yo y lo que yo diga lo hacen los demás porque así no funciona. No hay una articulación de todos esos piñones. Pero para que los piñones o los que representan cada piñón estén articulados, pues tienen que prepararse y gravitar alrededor de un proyecto, que es lo que no existe y es lo que queremos presentar aquí en el ámbito geopolítico, para hacer todo eso que decimos de las carreteras. Ahora hablemos de cómo son los resultados tangibles desde la óptica geopolítica. Es que hay que delimitar los objetivos, o sea, la delimitación es desde hasta dónde se llegue en cada objetivo y muy específico para que cada paso que se dé siempre apunte hacia el objetivo superior. Hay que tener tareas y metas concretas en cuanto al tiempo y los costos, porque no podemos imaginarnos que vamos a ir a la luna sin saber de dónde van a salir los recursos, que es el gran problema que tienen los gobiernos populistas. Primero presentan un poco de ideas locas y descabelladas sin ningún plan estratégico, sin ninguna visión de organización del Estado, sin ninguna adecuación de roles, sino simplemente por buscar votos y ganar, pavimentan el río Magdalena, montan un puente entre San Andrés y Santa Marta, reducen el embarazo a 6 meses y que sea por teléfono, y se inventan un montón de cosas con tal de tramar y la gente les come cuento. Entonces todos los proyectos anteriores se pueden hacer, pero faciados estratégicamente y decir, bueno, el partido comienza con esto y tiene una tarea a 20 años y se va a desarrollar así A, B, C. Y quienes están en el partido, en el poder, van diciéndole siempre a la comunidad se está haciendo esto y esto. Y las personas al ver los resultados, pues van a entender que es por ahí que tienen que apoyar ese proyecto. Lo decimos nuevamente, los resultados tangibles son alrededor de asuntos programáticos, no de lo que nos tienen acostumbrados todos los politiqueros, porque no es salva ninguno, es de la autopublicidad pagada con nuestros recursos. Si ustedes recuerdan los últimos 4 o 5 meses del gobierno de Peñalosa en Bogotá, era abrumador prender el televisor desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche en los canales nacionales, repita y repita y repita que en la alcaldía de Peñalosa se construyeron no sé cuántas escuelas que se hicieron, todo proyectándose para ser candidato presidencial. Y ahora el de Petro ya hasta en YouTube está, la Colombia humana, la no sé qué más cosas, la capital mundial de la vida, la pura propaganda y resultados cuáles. Entonces todo ese dinero que se gasta en eso, alrededor de cuál asunto programático está funcionando, pues de ninguno. Pero no es de ahora, eso es de siempre. Otro es que el resultado final, el resultado de todo ejercicio que se haga debe estar aún atado a un objetivo final. Y esto aplica también para la forma de construir un movimiento político. O sea, en todo lo que se haga en política tiene que estar atado a los objetivos. Nos dicen, por ejemplo, ahora que hay unas marchas muy importantes y hay que hacerlas, no nos oponemos, hay que hacerlas, claro, y estar manifestando lo que se piensa, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de eso?
¿A qué objetivo final está atado eso? ¿Cuál es la conducción estratégica que se le está dando? ¿Cuál es el contenido básico del que se parte? ¿Cuál es la estrategia que conduce a que esta tarea, que es una tarea táctica, se desarrolle aquí, o simplemente porque a alguien se le ocurrió que ya funcionó algo y entonces la próxima salimos tal día y seguimos en eso? ¿Y a dónde vamos a llegar? Como dice Marvel, ¿a dónde irán los muertos? ¿A dónde pararán? Bueno, entonces vemos que los resultados tangibles son medibles, verificables y que deben ser como mínimo atados a objetivos, verificados con metas y tareas concretas en tiempo y costos, deben estar gravitando alrededor de asuntos programáticos y deben apuntar siempre a un objetivo final. No pueden ser ruedas sueltas, siempre engranados, siempre dentro de los piñones, siempre estructurado con una ideología. Y aquí vemos nuevamente ya la ayuda del análisis, la mejoría y los resultados. Porque es que la evaluación es eso, la evaluación no llegar a cortar cabezas y decir esto no funcionó. Si hay que cortarlas, claro, toca. Pero no es la evaluación del susto y el miedo y que si no lo hizo, no. Sino es el análisis de qué es lo que está fallando, dónde se está fallando, inducir a los que están comprometidos a la mejora y llegar a los resultados para que eso coja más fuerza y cada vez sea la fuerza centrífuga que va moviendo el ejercicio. Entonces, visto los anteriores puntos, tenemos algunas conclusiones que surgirían, no son las únicas, que surgirían de aquí. Y tenemos la primera: el mundo es transformado por los hacedores, no por los habladores. Y a los hacedores le agregamos que tienen que tener mentalidad estratégica y la mente organizada en el paso a paso. No puede ser un hacedor que se bota de cabeza por el primer trecho que ve y luego cuando llega abajo se dice, uy, no, por aquí no era, me arrepiento y me devuelvo. No es que el estratega no tenga que devolverse, también tiene que devolverse en ciertos momentos, pero ha pensado mejor las cosas, ha evaluado los riesgos y seguramente no va a cometer tantos errores como el que se bota de cabeza. Los objetivos deben ser claros y las misiones precisas. Y eso pues juega para todo en la vida, pero en la política y en la geopolítica, que es lo que se quiere aquí hacer una transformación, debe tenerse la claridad hacia dónde es que se quiere llegar, cuál es el puerto de llegada y cuáles son las misiones precisas de cada quien para que cada quien trabaje allí. Por eso insistimos en la fundación que hay que traer y fortalecer estos equipos de trabajo, pero la verdad que no hemos visto de parte de ninguna de las personas que asisten aquí a las videoconferencias o a los ejercicios académicos que hacemos ese compromiso por empujar los equipos, porque se dé un paso más allá. Es que si se da un paso, si hay que caminar 10.000 pasos y se da uno, pues ya no faltan sino 999.999 y se puede decir que algo faltaba al principio. Pero si se siguen estáticos ahí, participando nada más en venir a asistir aquí, no avanzamos, despegamos, no despegamos. Bueno, en tercera medida hay que tener compromiso y persistencia, pero el compromiso es precisamente relacionado con lo anterior. Es que estamos comprometidos con esta causa, entonces, ¿qué puedo aportarle? No qué me puede aportar en el futuro este grupo. Si yo soy candidato o si esto funciona, es que me aportan a mí. No, ¿cómo le aporto a que esto funcione? Que el resultado será a la inversa. Y la persistencia para que las cosas no se den, porque pues todos nos agotamos. Pero si al primer rugido del león tiramos la toalla, pues entonces ya el león se apropia del territorio. Hay que tener una sinergia política programática. No se puede descuidar que existan otros partidos, que es democracia. Y lo mejor es que existan otros partidos. Pero cuando se va a trabajar con ellos, la sinergia debe ser programática. No porque se nos ocurra a nosotros, sino porque es lo lógico. Si queremos llegar, que el partido logre unos objetivos, entonces hay que defender nuestros programas, hay que unirlos. Pero ¿cuál es la defensa que hacen aquí los candidatos de nuestros partidos en Colombia? ¿Cuántos cupos les corresponden? Y pelean sobre eso, cupos, y no importa si la persona está preparada o no, o si es la mejor capacitada. No, no, eso nos corresponde a nosotros, allá ponemos al que sea, que después le tocará a ustedes. Y esos son los grandes acuerdos políticos que hay aquí. Y a esos son los que llaman aquí en Colombia
los estrategas políticos. Ahora, lo decíamos al principio, la educación debe estar alrededor de objetivos nacionales, no de lo que cada empresa, cada colegio, cada universidad, con el cuento de la autonomía académica, lo quiera demostrar, ¿no? La autonomía sí debe existir en muchos campos del quehacer humano, para que la persona se desarrolle y actúe de la mejor manera, sea más efectiva, más productiva la sociedad. Pero hay unos objetivos nacionales sobre los cuales debe trabajar. Entonces no nos puede salir aquí con el cuento que vamos a enseñarle a todos los estudiantes es únicamente que piensen en que la luz del sol nos alimenta y que no hay que trabajar y se vuelven agnósticos y un poco de cosas que hay que vivir en las cavernas y que viven de la naturaleza, porque es que eso no conduce al desarrollo. El que quiera hacerlo, que lo sea individualmente, pero no que convierta la educación en eso. Y peor cuando la ideologizan, ¿no? Hay que tener claro el puesto que se tiene en la historia desde lo individual hasta lo colectivo. Y así se puede pensar en que todos esos grandes megaproyectos y muchos más que se podrían desarrollar con la minería, con los hidrocarburos, con la pesca, con el desarrollo fronterizo, la integración nacional, con la misma educación, pues tiene que tener claro cada miembro del partido que él hace parte de un gran proyecto en lo individual y que colectivamente es el partido el que saque eso adelante. No es como acostumbramos aquí. Es que el señor Santos construyó el puente de no sé qué. No, él no construyó nada. Ni durante su gobierno de construyó. El plan de gobierno que decía tal cosa se cumplió o no se cumplió. Es distinto, ¿no? Porque entonces el ministro también puede decir que él fue el que lo hizo. Y el obrero que fue el que movió las varillas diciendo ese puente lo hice yo y cada quien es yo. Pasa como en la operación Jaque. Ahora, una reflexión muy clara para todos los que estamos aquí. El estratega transforma la sociedad, transforma el entorno humano. El activista lo único que hace es agitar masas, generar sensación de descontento o de respaldo, depende de lo que esté haciendo. Pero no puede ser un estratega porque difícilmente puede cumplir las dos funciones. Y porque si está en la calle agitando para bien o para mal, está es en eso y esa es su tarea y en eso es lo que se desempeña mejor. Y hay que estimularlo a que lo haga cada vez que le convenga más al partido. Pero tener ya la visión estratégica de la conducción, de que todo vaya atado un paso al otro, un paso al otro, pues ahí sí se requieren mentes mucho más sopesadas, mucho más tranquilas y mucho más brillantes. La militancia genera cultura organizacional y la cultura organizacional genera militancia porque hay sentido de pertenencia y de pertinencia también. Hay sentido de identidad y hay objetivos por cumplir. Y cuando una persona, un grupo humano se siente identificado, pues trabaja porque es lo mejor que le corresponde a esa sociedad. Y eso no lo pueden hacer sino los partidos políticos. No hay nadie más que pueda hacer eso. Porque un club social puede tener muchos socios y tener unos objetivos y lo cumplen. Perfecto, ese es el objeto social. Pero es limitado. En cambio, un partido político jamás será limitado porque todo el que quiera aportar y unirse a ese proyecto es bienvenido. Y si es abierto, democrático, con gobernanza, con solidez institucional y que defiende eso, tenemos el partido político no perfecto, que somos seres humanos, pero sí cercano al ideal. Entonces llegamos al final, dejamos estas conclusiones y queremos preguntarles a ustedes en cuál de esas se ubica, de estas conclusiones, y cuál es su compromiso nuevamente como reflexión para el futuro de la construcción de un partido político. O seguimos todos los días aquí haciendo una buena tertulia y no despegamos. Mi coronel Alarcón, si es tan amable y me ayuda con los asistentes para que nos den sus puntos de vista y sus reflexiones, ya que lo que Colombia necesita es un proyecto geopolítico estratégico con grandes megaproyectos sobre los cuales trabajar sin descuidar lo que corresponde naturalmente a que la institucionalidad cumpla con lo que le corresponde en cada cargo. Adelante, mi coronel. Buenas tardes, noches, mi coronel. Buenas tardes,
noches para toda la audiencia del día de hoy. Gracias, coronel, por su conferencia, excelente, sobresaliente. Qué pesar que muchos se la pierdan. Y coronel, entonces vamos a empezar dándole la palabra a... No, aquí está. Rosita, por favor, tiene Sí. su tiempo para su intervención de acuerdo con la pregunta dada por mi coronel en la escogencia de lo que tiene relación a estas conclusiones, alguna de ellas, y explicando el por qué. Adelante, por favor, Rosita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Realmente las conclusiones son todas muy importantes. Sin embargo, para iniciar, porque estamos prácticamente en el inicio todavía de nuestro partido político estratégico, seguimos en movimiento significativo de ciudadanos. Tal vez tener objetivos muy claros y misiones muy precisas, pero también tener una sinergia, porque un grupo pequeño de personas solas no va a poder hacerlo. Necesitamos una militancia y una cultura organizacional. O sea que yo me inclino por los objetivos, las conclusiones, número 2, de objetivos claros, número 4 es sinergia política programática y número 8 de militancia y cultura organizacional. Para mi concepto, en el momento de arrancar, que estamos en ese proceso de arranque, quizás sean las conclusiones más importantes. Gracias. Muchas gracias, Rosita. Adelante, por favor, mi coronel Ramiro Saldaña. Buenas noches, mi coronel y compañeros de Aula Máxima Virtual de Fundel. Yo me iría por el primer punto, mundo transformador por hacedores, menos teoría y hacer más como cuando se inicia una obra que tiene unos eventos, unas actividades y un objetivo final, pero programando, presupuestando y haciendo. Y el punto 3, compromiso y persistencia. Sin compromiso, pues todo, en mi modo de ver, se queda en el limbo. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra Eli Ospina. Buenas noches, muchas gracias, mi coronel. Como siempre, cortico. El punto mío es el quinto porque soy del quinto curso, no hay quinto malo. Educación alrededor de objetivos nacionales. Mientras no fomentemos fuertemente la educación, para de contar. Muchas gracias. Muchas gracias, mi Eli. Mi coronel Pachón, adelante. Mi coronel Pachón. Eugenio, ¿me escucha? Sí, señor, perfectamente bien. Adelante, por favor. Bueno, todas las conclusiones son atinentes a lo previsto por el señor coronel Villamarín. Todos interesantes y me apuntaría yo a la militancia porque es como el hincha de un equipo, de tal manera de que siempre pierda o gane, ahí está con él. Y ese debe ser el partido político, porque no todas las veces se sale ganador. Eso aspira el político, el que dirige, los militantes de ese grupo pertenecerían a esa idea. Entonces, pues yo seguiré insistiendo ante mis compañeros para tratar de convencerlos de la necesidad de que que los partidos políticos tradicionales no han hecho la tarea que se fijaron en un principio. Es posible que entre los objetivos
estén diseñados el transformar y llevar el bien a la sociedad, pero del dicho al hecho se han equivocado. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Yo tengo las siguientes inquietudes. Nosotros sabemos plenamente que la gente está acostumbrada a los politiqueros y a la venta del voto y al partidismo. No importa la ideología, ni los resultados, ni nada les interesa, sino únicamente eso lo vemos nosotros en todas estas elecciones que hemos visto. El objetivo sería buscar credibilidad mediante objetivos determinados y de resultados, que la gente nos crea en nuestras exposiciones claras y precisas del qué, cómo, cuándo, dónde y para qué. O sea que voy por el punto número 3, compromiso y persistencia. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. En primer lugar, pues saludar a todos los que se encuentran en la sala. Y en segundo lugar, en cuanto a la pregunta, pienso que el segundo punto es clave, objetivos claros y misiones precisas. Porque mientras un partido pues tenga un objetivo claro y cumpla una misión, entonces eso le va a dar no solamente identidad, sino también le va a dar una credibilidad, lo cual hace que pues haya una acogida por parte del electorado. Entonces viene a mostrar una fuerza de opinión y se convierte en un partido de opinión y una fuerza política. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra Jaime Congolés. Bueno, buenas noches a todos. Espero se encuentren bien. La verdad, es complicado. Primero, conformar un grupo político, sí se puede. Lograr hacer cambiar el gobierno, sí se puede. El tema es el siguiente. No veo, salvo Fundel, no veo otra cosa en toda la prensa de Colombia. No veo a nadie como un referente, decir, este es el referente. No hay una cabeza estratégica, que es lo que les está faltando, una mentalidad con estrategia política a futuro. Digo, se reúnen todos los retirados, la reserva activa, vamos a decir así. Alguien los convoca, está todo bien, hacen su movida, hacen su reclamo, hacen todo, por lo que vengo siguiendo, pero por cada cosa positiva, la izquierda les está tirando algo negativo. O sea, el caso del general que estaba, les vendía armas, no sé qué, no sé cuánto, no sé si es cierto, no sé si dejó de ser cierto, si es una acusación, pero tal, ya metieron a un general con un falso positivo. Eso es lo que hay que combatir. O sea, lo que es la realidad, lo que son los hechos, pero también hay que combatir con contrainteligencia la desinformación, porque ellos también tiran material que no es cierto. De eso se trata, digo, lo estoy explicando porque es lo que se vive a diario acá en Uruguay, o sea, no es que yo esté inventando algo, o sea, digo, van a decir por qué porque aquel, porque el otro, porque lo otro, porque estuvo, porque no estuvo, pero las realidades son las realidades. Digo, y a eso es lo que se van a enfrentar. No sé, discúlpeme si en algo la red, pero por ahí va el tema. Tiene que tener un líder
pero un líder con convicción y un líder que no pueda ser flaqueado. De eso se trata. Gracias y disculpen si me extendí. Gracias, Jaime. No me ha faltado. Tiene la palabra mi coronel Iván González para el remate. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Pues yo me adhiero a la idea de mi sargento Elí, el quinto punto, que es la educación alrededor de objetivos, porque cuando se tiene educación, entonces ya sea autoeducación, que es lo que casi que nos corresponde más a nosotros que ya no asistimos a clases universitarias, y contiene entonces también el concepto 7, porque el que tiene educaciones puede ser un estratega transformador y no un activista agitador. Y además dice que alrededor de objetivos nacionales, entonces contiene también el punto 2, de objetivos claros y precisos. De tal manera que este quinto punto de conclusión, esta quinta conclusión, es la que considero más importante para que nosotros trabajemos en la estructuración del partido. Que por supuesto requiere lo que decía mi coronel ahora de activistas, pero activistas no agitadores, sino organizadores, constructores, estructuradores, que sean atractivos, activistas que conquisten y que den claridad a las ideas de los miembros del partido. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Yo pienso que efectivamente el punto 2 y el punto 5 están muy concatenados. Tenemos unos objetivos claros, misiones precisas. Sin eso, y la educación en un solo bloque, pues no llegaremos a ningún sitio. Eso es lo que está sucediendo en la actualidad y eso es lo que nos ha venido asistiendo en todas las actividades que se han desarrollado, aquellos que se han interesado por la política en el país. No hay objetivos, no hay misiones claras, no hay preparación educativa para esos objetivos nacionales. Y hay una transversalidad en algo que se denomina compromiso. Si para todos estos puntos de conclusiones no hay compromiso de la gente, seguiremos conjugando el verbo ser y estar, dejar hacer y dejar pasar. Mi coronel Villamarín, todas las personas que están en este momento en la sala han intervenido con sus impresiones, sus conclusiones, sus tareas, pienso todas muy recreativas, muy pertinentes a lo que en conjunto tenemos que pensar. Vamos entonces con la parte del repaso, el contenido de las conclusiones y la bendición por el día de hoy, mi coronel Villamarín. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, pero antes de ese repaso y de ese cierre, aquí tenemos una lista de megaproyectos. Son algunos, no hay muchos más, faltan ahí las empresas pesqueras, tanto en lo fluvial como en lo marítimo. Entonces queremos que cada persona nos diga cuál de esos proyectos, si a usted le pidieran su voto, cuando ya el partido esté estructurado, y le digan, bueno, los proyectos que vamos a, por ahora son esos que están ahí, el canal interoceánico, el centro megaturístico, etcétera. ¿Cuál haría usted como prioritario sin que los otros no sean importantes, sino de primer paso para comenzar a desarrollar los otros? Nos dé una conclusión muy corta de por qué lo haría.
Única y exclusivamente para los megaproyectos, ¿no, mi coronel? Sí, sí, para los megaproyectos nomás. Ok, adelante, Y los Rosita. que están aquí, no que nos digan, pero es que le falta tal, no. Los que están aquí. Sí, sí, exacto. Adelante, Rosita. Bueno, para mí es facilísimo, porque una meta importante dentro de estos megaproyectos es la agroindustria. Y además es la que nos puede permitir alimentación para el pueblo, alimentación para el consumo industrial acá y alimentos certificables para la exportación. Justamente de eso vamos a hablar el viernes, de cómo es que se debe hacer una gestión rural, integral, empresarial y sistémica. Es la agroindustria tal vez la solución más rápida para obtener recursos que nos permitan adelantar todos los otros megaproyectos que están listados acá. Gracias, Rosita. Mi coronel Saldaña, por favor, adelante. Sí, mi coronel. Para mí también sería la agroindustria, porque de tajo, pues pararía la inflación, porque es que la inflación es una señal de atraso. No podemos aspirar a bajar la inflación si se sube la relación peso-producto, demanda-oferta. Pienso que con la industria el país saldría en principio adelante y es lo que tenemos más a la mano para sacar adelante la economía del país. Gracias. Gracias, mi coronel. Por favor, adelante, Eli Ospina. Muchas gracias. En esta oportunidad me voy con el cuarto. Sacar los cinturones de miseria. Si se sacan los cinturones de miseria, ponemos la gente a producir y eso produce agroindustria, megaturismo, bueno, de todo. O sea, primero sacar los cinturones de miseria. Muchas gracias. Gracias, Eli. Por favor, adelante, mi coronel Pachón. Bueno, yo me inclino por el mega supraproyecto de la educación para la transformación, porque el fin de la política es el bienestar común, construir sobre lo construido. Y la verdad que a mí me aterra, me incomoda, me siento débil de que Gustavo Bolívar siga aspirando a la alcaldía de Bogotá cuando fue la persona que destruyó la infraestructura de transporte y los medios, con tanto que sufre la comunidad para trasladarse del lugar de trabajo a su residencia y viceversa. Pues uno no entienda de que un ciudadano de esas características llegue a manejar la capital de la República. Eso es lo que me inquieta. Y si no entendemos con claridad cuál es el objetivo y el fin de la política, pues no estamos haciendo nada. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Buenas noches. Yo me Buenas noches. inclinaría por el C, la red ferroviaria panamericana, ya que pues Colombia fue un país ferroviario. Esta industria era una industria muy significativa, pero pues desafortunadamente se dejó desaparecer y la creación de una red ferroviaria o hacer una reapertura de la red ferroviaria pues hace que no se reactive la economía de los transportes y se genere también empleo, se genere o se resucite un mercado que fue significativo dentro de la economía colombiana. Y conectándola con la vía panamericana, pues por
ya que estamos en la era de la globalización, entonces esto va a permitir la apertura de más mercados a favor no solamente del país, sino del continente. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Yo me voy por la parte de la agroindustria. Colombia se debe desarrollar como una fuente de abastecimiento no solamente nacional, sino internacional. Lo hemos visto, tenemos muchos estudios de eso. Se nos está acabando el campo porque no hay, los campesinos cada día más van hacia las ciudades prácticamente a hacer cordones de miseria cuando hay necesidad de desarrollar su mano de obra y en ese desarrollo agroindustrial, lógico que ya con el resto de infraestructura vial y todas las cosas que necesiten, con el fin de que se les garantice a los productores agropecuarios que van a tener unos resultados en sus cosechas y en sus cosas, no que pase lo que está pasando, que muchos cosechan y en el momento de la cosecha van al quiebre porque por 50.000 motivos, porque no lo dejaron entrar en Corabastos, porque hubo problemas de carretera, porque hubo el derrumbe, porque hubo una cantidad de cosas y porque el gobierno promete pero no cumple. Hay que tener un sentido muy completo de esa situación y volver la gente al campo. Gracias. Gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Yo pienso que personalmente yo quisiera que el principal objetivo nacional en el próximo periodo gubernamental y varios posteriores fueran proyectos tan grandes como el canal interoceánico, el megaturístico, la red ferroviaria, la producción agropecuaria, etcétera, etcétera. Son grandes, poderosos y de mucha perspectiva, pero desafortunadamente hay que darle prioridad a lo que más se requiere en el momento. Y precisamente para lograr esos grandes proyectos deseables y aspirados, hay que cambiar la mentalidad colombiana. Y es que hay que arrebatarle a FECODE la educación, porque FECODE se aprovechó de ella, se apoderó de ella. Y cuando decimos FECODE es el comunismo, se apoderó de nuestro sistema, gigantesco sistema educativo, como 1 millón de maestros o algo así que tenemos, y millones de alumnos, para ponerlos de su parte, de la ideología comunista, marxista, socialista, destructiva, violenta, agresiva, perezosa, antigubernamental, insubordinada, altanera, todo eso, todos esos epítetos, es que precisamente le arrebató a la iglesia, que tampoco es que fuera la mejor educadora en nuestros siglos pasados, pero al menos era la menos peor. Y después de los años 20, cuando llegó el comunismo a Colombia, se apoderó, y es para debilitar al Estado, para poderse apoderar del Estado, y apoderarse del Estado es para apoderarse de la población, para someter a la población, para humillarla como la humilló Lenin, ¿sí? Ulyanov, en Rusia, creándole millones de muertos y enviando a miles de desterrados a Siberia, porque no se acogían a su parecer personal. Y lógicamente, pues, se murió, pero le siguió don Stalin, el viejo Job, ¿sí? El abuelo Job. Y sí, ese sí que hizo bastante más. Entonces, tenemos que alejar a la plaga. Es contener la pandemia. Eso es una pandemia. Cuando nos hayamos apoderado del sistema educativo nacional y transformado las mentes, podemos construir todos los canales, ferrocarriles, toda la agroindustria que queramos, todo, porque tendremos sentido patriótico, nacionalista, futurista, solidarios, de sinergia
y todas las cosas que nos dijo mi coronel al comienzo. Todas esas virtudes administrativas, gerenciales, ¿sí? Del management, de la gestión, del proceso, de la gerencia, de la dirección y de la unificación de esfuerzos. Y que no tenemos que hacerlos tampoco al estilo Mao, que Mao sí también logró que toda la nación se le uniera en su idea, pero desafortunadamente a la fuerza, no. Hay que es por la convicción, no por la imposición. Y la única vía para lograr esa convicción es la educación. Todo parece que termina en sion, aunque no somos sionistas. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra Jaime Congoles. Jaime, adelante. Bueno, como bien dijo el coronel González, hay que arrebatarle a esos impuros, como dicen, o a esos infieles, como dicen los yihadistas. Digo, sin educación no se logra nada. Pero, como dijo la ingeniera Rosita, sí se necesita de la cultura, pero de la cultura nace todo el resto. Para la agricultura se necesita tener buenos trenes, tener buenas vías para tener la salida de la mercadería y la llegada del apoyo logístico, por así decirlo. O sea, es toda una cadena, pero sin educación no se llega a ninguna parte. Y eso se logra con un buen liderazgo. No hay de otra. Si no, no, se está siempre en lo mismo, se está en la misma maraña de que de que el otro, no, es concreto. Todo se logra en base a la mejora. Sacar la gente de los asentamientos, de la pobreza, sí, es una lógica, pero si usted tiene mejor agricultura, tiene más dinero, si tiene más dinero, tiene con qué realizar el resto de los planes. Por ahí surge todo. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con 4 intervenciones que estuvieron todas orientadas hacia a la parte educativa y, como lo mencionó mi coronel González, esa parte educativa que ya la llamaban reeducación para la transformación, la aplicaron en las épocas de Mao y obtuvieron resultados tremendos. Algunos grandes pensadores, personas inteligentes, fueron sometidas y si no se sometían, pues las ahorcaban. Ahí está el Principito y podemos tener un sinnúmero de ejemplos que, llegando a la humillación, pues someten, reeducando la transformación que se está pidiendo en ese punto E. Entonces, personalmente estoy de acuerdo con, primero, la educación y luego que venga el resto. Mi coronel, muchas gracias. Estamos atentos a sus conclusiones. Bueno, mi coronel, muchas gracias a usted. Entonces, vimos en el día de hoy, ¿qué pasó aquí? Se pegó. Vimos que comenzamos nuestro ejercicio académico, primero presentando cuál es el contenido, el objetivo estratégico de un partido político que quiere producir cambios o que debe producir cambios geopolíticos en Colombia. Y dijimos que ese partido pues debe diseñar un programa estratégico, y al decir programa estratégico estamos abarcando muchas cosas, ¿no? Seguridad y desarrollo, que sean de beneficio nacional, muy importante eso, no del beneficio particular ni de un sector. ¿Para qué? Para posicionar a Colombia como un referente de seguridad y desarrollo en el continente. Una frase muy corta, pero con un contenido muy profundo. Luego entramos a ver que había unas fases de ese proyecto
que no es nada nuevo, porque eso en la administración uno lo sabe que son 5 o 6 pasos muy definidos, pero hicimos ver que si se quiere hacer política y se quiere llegar de una vez es al 5.º paso, o mejor, al 4.º paso de resultados tangibles y no llegar ni siquiera al 5.º de evaluación, pues estamos enfrascados en lo mismo de siempre. Todos coincidieron en que el problema está en los partidos políticos, que no hacen porque no tienen estrategia, no tienen plan. En que si al no haber estrategia, pues no hay conducción estratégica y sin embargo se quieren resultados unipersonales y esos resultados unipersonales naturalmente no admiten ni evaluación, ni ajuste, ni mejoría, ni está esa fuerza o centrífuga o centrípeta, como se mire, que la una concentra y la otra saca lo que no sirve, pero de todas maneras es la fuerza que eso requiere. Luego vimos que el contenido estructural de lo que se plantea geopolíticamente debe tener pues objetivos nacionales, políticas de Estado, asuntos programáticos, pero sobre todo megaproyectos. Y aquí resaltamos estos, ustedes ven, no significa que esos sean los únicos, pero los pusimos como ejemplo de lo que daría una transformación al país y nos conduciría mejor. Luego vimos que la estrategia debe tener como mínimo estos 4 aspectos sobre los cuales se desarrolla para que pegue en el blanco, para que mueva el tablero del ajedrez como lo debe mover y para que tenga resultados. Luego pasamos a la conducción y le insistimos mucho a que se desarrolle sobre la visión que se tiene, sobre las alianzas programáticas que se deben hacer con otros grupos, sobre la participación en gobernanza y el no crecer el Estado, sino hacer que se replanteen los roles. Y algo que se resalta siempre por parte de Fundel es que la institucionalidad se fortalezca para que la sociedad sea más consistente. Luego hablamos de los resultados tangibles y vimos que, en conclusión, todo lo que se haga debe gravitar alrededor del objetivo final y que siempre se planee con base en información que enfoque en tareas y metas concretas que tengan tiempos definidos y presupuestos claros para que no haya esos populismos que prometen la escalera para ir a la luna y no saben de dónde la van a financiar. Luego, pues hablamos brevemente de lo que es la evaluación y su importancia y finalmente entramos a las conclusiones y se presentaron 8 conclusiones y se pidieron los puntos de vista de ustedes acerca de cuál consideran que es la más importante. Hubo unos enfoques diferentes, pero todos apuntando hacia lo mismo. Algunas personas escogieron 2 o 3 y lo que queremos decir en síntesis es que estamos de acuerdo que estas y otras conclusiones que apunten a la construcción de un proyecto serio serían los mínimos con los cuales quien quiera integrarse a eso esté enfocado y esté enfatizando. O sea, aquí nos queda de plano demostrado que las aspiraciones individuales son válidas, pero después de haber hecho todo un ejercicio necesario. Y luego de ese ejercicio, entonces nos fuimos nuevamente para los megaproyectos y les pedimos a ustedes su punto de vista y hubo varios puntos sobre industria, otros sobre educación nuevamente, y 2 que hablaron de sacar los cinturones de miseria de la ciudad. Entonces, ¿cuál era el propósito que se buscaba con este objetivo? Primero, resarcirnos todos que para hacer política verdaderamente tenemos que estar alrededor de objetivos grandes y que esos objetivos grandes tienen objetivos medianos y objetivos más localizados, más focalizados, que tienen que estar atados a unas políticas de Estado, a unos programas de gobierno y sobre todo a un compromiso de toda esa militancia para que se desarrolle alrededor de lo que piensa un partido. Esto nos corrobora una vez más que la solución a los problemas la tiene un partido, pero que si ese partido quiere transformarla, pues debe comenzar por ser muy fuerte él, porque lo que hay que transformar es la institucionalidad para que se cumpla todo lo que ustedes muy serenamente y muy acertadamente nos propusieron. Pero nos queda otra enseñanza, otra o varias enseñanzas, pero tratemos de atarla en una. Es que nos está demostrando aquí que al tener las necesidades identificadas
Vamos a suponer que estas que están en esta ayuda son las únicas. Sabemos que hay más, pero digamos que son las únicas. Por eso les pedíamos que nos enfocáramos en una, no porque no haya más, sino para que nos acostumbremos a que siempre hay que trabajar sobre lo que ya se estableció como prioridades y sobre esa se desarrolla para que luego se desarrollen otras y así se puede hacer unos programas de trabajo serios y se logran algunos objetivos concretos para demostrar. Entonces, lo que nos queda aquí de enseñanza es que la política es precisamente del debate serio, pero no como la que tenemos concebida en Latinoamérica, que es un debate de confrontación permanente y si no es lo que yo digo, entonces no se hace. No. Por eso digo, asumamos que estas ya son determinadas las que con base en un estudio colectivo y analítico y bien valorado se llegó. Ahora nos dicen, bueno, ya esto es lo que nos toca hacer, pongámonos de acuerdo. Entonces, ese ejercicio muy sencillo que ustedes hicieron es como la primera parte, se suelta ahí. Luego ya viene el detalle de por qué decir que el canal interoceánico es el primero y se le saca una larga lista. Luego el otro y el otro y el otro. Y se mete, afortunadamente hoy existen programas, tanto matemáticos como técnicos, en los cuales usted le mete toda esa información y también le da una ruta crítica. Y lo que el sistema de esa inteligencia artificial le suministra es lo más cercano a trazar los proyectos y a ejecutarlos y a desarrollarlos. Y también le dice en qué momento lo califica y le dice, bueno, ahora con todo lo que ha hecho, digamos, desde enero hasta diciembre de este año, meta todos esos datos en una parte aledaña que trae el programa. Inmediatamente le dice, ¿usted cumplió o no cumplió? Y ahí no hay pelea. Ahí no es el cuento de que es que el superior no me quiere, es que el jefe no me quiere, es que me la tiene dedicada a mí. No, porque su trabajo, su acción dentro del proyecto que está desarrollando el partido está aquí escrita. Aquí se lo alimentamos al sistema y el sistema le dio. ¿Cumplió o no cumplió? ¿Le faltó esto? ¿Debe mejorar esto? Entonces, hoy en día la gobernanza tiene ese aspecto de sistemas que es muy importante, pero sobre todo que entendamos que la parte de la construcción sigue siendo humana y que sigue siendo interactuada y que para hacer política hay que construir todo ese proceso de los 5 pasos. Porque digamos que el contenido estructural no fueran los grandes megaproyectos que vemos aquí, sino cogemos los megaproyectos que le corresponden a un partido. Por decir algo, aquí hablando un poco suelto a la ligera, la base de datos, las regionales, el equipo de trabajo político, el equipo de trabajo con las comunidades, el equipo de comunicación estratégica, y se establecen aquí, ¿cierto? Se ponen sus objetivos y sus tareas como un megaproyecto del partido y entonces igual se alimenta. Y dice, los del Valle del Cauca están así en este nivel, los de Antioquia. Entonces una forma de demostrar, no con el sentimiento particular de calificar cada región o como se percibe de manera emocional, sino lo que dice el sistema, y todo eso lo traen los sistemas ahora. Entonces nos da a entender que necesariamente la parte de determinar qué es lo que hay que hacer, eso sí uno lo determina todavía los sistemas, porque habría que hacer un ejercicio muy amplio de meterle una cantidad de información que sería muy compleja, aunque probablemente exista ya también el programa para hacerlo, sino que los seres humanos nos ponemos en contacto con otros seres humanos y llegamos a una conclusión. Los objetivos o las tareas que hay que hacer son estas. Ya el sistema nos ayuda a partir de esas tareas a desarrollarlo. Entonces, el contenido estructural es fundamental, sea en los megaproyectos o sea en la construcción del partido. Pero igual, aquí hoy lo estábamos trabajando en la parte geopolítica y nos damos cuenta que es mucho lo que hay por hacer por Colombia y muy poco lo que la dirigencia política está ubicada y enfocada porque sus intereses son otros. Pues bien, muchísimas gracias a todos. Mañana continuaremos en la mañana con nuestra memoria histórica aún no contada del conflicto. Los invitaremos también mañana por la noche. Hay una conferencia interesante de 2 abogados que son miembros de la Policía Nacional que tienen unas ideas de cómo sería lo que se debe manejar de aquí en adelante frente a la decisión que ya tomó la Corte inicialmente, la Corte Constitucional, en relación con la mesada 14. Pero como eso quedó en veremos, ellos tienen una idea de una estrategia. Hay que escucharla.
a ver qué es lo que ellos proponen, ya que el sargento mayor nos dio una claridad dónde está el problema, cómo surgió, cuáles han sido sus antecedentes, y ahora queremos escuchar a alguien que nos propone una solución, y haríamos mal en cerrarle la puerta y no escuchar la solución. Puede que estemos de acuerdo o no, pero hay que escucharla porque eso abre más posibilidades. Entonces a todos muchísimas gracias, que Dios nos bendiga y nos